segundo, Rafael, las propuestas de solución. ¿Tenemos propuestas de solución? Sí, tenemos propuestas de solución. Yo te diría, entra en la página web de Economistas frente a la crisis y en el mes de septiembre, ya te digo, hicimos una declaración pidiendo que se inyectaran 3 puntos del PIB a la economía para sostener la reactivación. 3 puntos del PIB, que son poco más de 30.000 millones de euros. Que realmente, en fin, no es una cifra disparatada. No es una cifra disparatada. Nos hubiera aumentado los esfuerzos totales hechos durante 2020 del 3 al 6%. Y hubieran entrado justamente en el momento en el que la economía más lo necesitaba. Esos 3 puntos que no se pusieron de mayor gasto del PIB son exactamente, da la coincidencia de que exactamente son los 3 puntos en los que la deuda pública ha quedado por debajo de las previsiones. Es decir, había una previsión del 120%, previsión oficial del gobierno, del 120% del PIB al finalizar el año. Finalmente ha quedado en el 117%. Sí. Ha crecido menos de lo que se preveía. Yo creo que era el momento en el que se podía haber hecho un mayor esfuerzo, pero esa es mi opinión como economista, ¿no? Y ahí está en nuestra declaración que hicimos en el mes de septiembre, si quieres entrar y mirarla. Sí, tenemos propuestas. Por favor, sí, hay propuestas de solución. Espérate, hombre. No, que repita nada más, que repita porque me interesa mucho lo que ha dicho. Hombre, Rafa. ¿Que repita qué? La página web. Economistas. Se llama Economistas frente a la crisis. Pones en Google Economistas frente a la crisis. Vale. Y aparece la página web. Y luego vienen por orden todos los artículos, buscas en el mes de septiembre y te aparecerá la declaración. Gracias. Luego, sobre lo que decía Jorge, que es un tema muy interesante de la estructura administrativa del Estado. Bueno, es evidente que esta crisis, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto, es la debilidad en la que había quedado, después de 10 años de recortes, las estructuras administrativas del Estado. Lo que ha sucedido con el Servicio Público de Empleo, pero también con la Seguridad Social, que hasta hace poco era la administración, junto con la agencia tributaria, realmente puntera, la mejor dotada, la mejor preparada, etcétera, y que han sido completamente desbordadas por la situación, por una situación que ya, bueno, que es grave, naturalmente, y que es muy intensa, como vemos, pero que es evidente que actuaba sobre administraciones que llevaban prácticamente una década debilitándose, perdiendo efectivos, ¿no? A unos niveles enormes y con unos medios técnicos completamente anticuados. Y eso solo, digamos, para la gestión administrativa de lo que hay que hacer en una pandemia como esta. Una de las conclusiones que yo creo que se va a hacer, porque creo que en ese aspecto hay una conciencia clara dentro del gobierno, es utilizar una parte de los fondos europeos para hacer el fortalecimiento de esa estructura administrativa. No hay tanto por hacer y es tanto el esfuerzo que hay que hacer que va a haber que dedicar mucho tiempo y mucho dinero para recomponer todo esto. Ahora, ¿es eso? ¿Es la falta de confianza en la estructura administrativa o en la estructura empresarial que decías, Jorge, lo que ha llevado a, digamos, a no acentuar más los niveles de gasto, a no dar esas ayudas a las empresas? Pues no lo sé, pero si ha sido así, desde mi punto de vista, no estaba justificado. Realmente, tengas confianza o no tengas confianza en la estructura empresarial, es la que tienes y tienes que salvarla. Tienes que salvarla. No puedes permitirte que las empresas empiecen a cerrar. Y eso es también lo que está pasando. Uno de los gráficos que trajo Óscar Arce, el que os digo que es el director
del Servicio de Estudios del Banco de España en la comparecencia antes de ayer, es un gráfico en el que se ve, digamos, las empresas, cómo están evolucionando las empresas que están inscritas en la Seguridad Social y están activas. Y entonces se ve perfectamente cómo empieza a partir de enero, así para abajo. Están cayendo al 6% mensual. Es decir, tuvieron un periodo de recuperación entre el final del confinamiento y el mes de noviembre, en el que cada vez eran menos negativos los datos. Se estabilizaba, por tanto, la caída de empresas. Pero, naturalmente, ese proceso ha variado, ha hecho una inflexión y está bajando. Está aumentando el número de empresas que cierran cada mes. ¿Por qué? Porque siempre hay, en fin, empresas que cuando la cosa se alarga ya no pueden aguantar más. Y eso, antes o después, pues a lo mejor es el peor tejido productivo. A lo mejor todavía no tenemos que estar demasiado preocupados, pero si la cosa sigue así, pues se perderán muchas más empresas y a lo mejor no de las menos sólidas desde el punto de vista financiero, o a lo mejor empresas que no son muy sólidas desde el punto de vista financiero, pero que tienen una buena actividad productiva y desde luego con ellas se pierden los empleos. Yo creo que en ningún país se han organizado los paquetes de ayudas a las empresas de esta forma. En ningún país. Lo que se ha intentado es no dar ayudas a lo que se llaman las empresas zombies. Es decir, empresas que ya no eran viables antes de la pandemia. Pero eso era fácil saberlo. O sea, ¿cómo lo hizo Merkel? Dijo, toda empresa que haya perdido un 25% de sus ventas respecto a noviembre de 2019, le doy las ayudas. Porque es evidente que las ha perdido por la pandemia. Estaba vendiendo, tenía ventas. Y entonces yo le voy a compensar la pérdida de sus ventas. Creo que tenemos muchos problemas, naturalmente, en la estructura empresarial española, pero ahora no estamos para arreglarlo así de la noche a la mañana, no dando ayudas a nadie y dejando que se te hundan las empresas masivamente. Creo que esto, si hay que arreglarlo, pues habrá que arreglarlo, como decía Lázaro, con lo del cambio de modelo productivo, que es para lo que sirven realmente los fondos europeos. Y es que para cuando lleguen y si todo esto se articula adecuadamente y de manera eficaz y eficiente, nos vamos a encontrar ante una situación, y esa es la parte buena, porque lo que yo quiero deciros también es que estamos en una situación muy paradójica. Estamos digamos que estamos muy cerca del final de la crisis, muy cerca del final, y al mismo tiempo en el peor momento. Esta es la situación que tenemos. Estamos cerca del final. Dentro de 6 meses, seguramente os diré que ya lo malo ha pasado y que ya se empiezan a notar los efectos de los presupuestos, los efectos de los fondos europeos, etcétera, etcétera. Y la situación económica habrá cambiado. El problema es lo que nos hayamos dejado atrás. Pero para dentro de seguramente 6 meses, esto habrá cambiado por completo. Por tanto, estamos, digamos, en el momento más próximo, desde hace un año, a la salida de la crisis, pero al mismo tiempo en el momento más grave y más terrible por todo lo que llevamos pasado hasta ahora. Cuando los fondos europeos empiecen a actuar, realmente esos fondos tienen una potencia como nunca se ha visto en la historia, como nunca se ha visto. 70.000 millones de euros repartidos en 3 años para gastar sin tener que devolver ese dinero, eso tiene que dar para mucho, mucho, mucho. Yo creo que lo que todavía no sabemos es cómo está orientado los planes para poner en marcha esos fondos. Lo que se quiere genéricamente hacer con ellos, sí, la digitalización, la transición digital, no sé qué, el cambio del modelo productivo, pero necesitamos saber más para estar más seguros
de cómo van a ser utilizados. Aquí va a haber muchísimas presiones, ¿no? Como lo podéis imaginar, aquí hay dinero para todos, ¿sí? Y hay pues, un montón de empresas que se están asociando para presionar y recibir ellos los fondos. ¿Son esas las empresas que tienen que recibir los fondos? ¿Son los planes que representan esas empresas los adecuados con perspectiva de largo plazo para el cambio de modelo productivo? ¿Qué hay que hacer con los sectores tradicionales? Falta, desde mi punto de vista, una reflexión o una aclaración e información sobre qué se va a hacer con todo eso, ¿no? Es una enorme oportunidad como no va a tener otra nuestro país nunca, para superar de verdad los problemas estructurales. Hasta ahora no sabemos más que eso, pero sabemos el potencial que tiene. Como se dice ahora, o como está de moda decir, la capacidad de tiro o la capacidad de fuego. Esa capacidad es enorme. Esa capacidad no la tiene el presupuesto público nuestro de ninguna de las maneras, ni haciendo el mayor de los esfuerzos posibles. Yo creo que hay una oportunidad muy grande. Y luego, en cuanto a cómo se va a pagar la deuda pública, pues hombre, vamos a ver, esa es una discusión muy interesante, Lázaro. ¿Cómo se paga la deuda pública? Pues la deuda pública normalmente se paga con el tiempo y el crecimiento económico. Ningún país paga deuda pública a través de la reducción o a través de tener un superávit fiscal de manera constante durante años y años o décadas y décadas. Realmente, como dicen los que entienden de estas cuestiones financieras, lo importante no es pagar la deuda pública, lo importante no es amortizarla, lo importante es pagar los intereses y dar la confianza a los que te han prestado el dinero de que vas a pagar los intereses. Si no pagas los intereses, entras en las famosas crisis de la prima de riesgo. Y eso te lleva por delante como economía. Eso no lo puede soportar nadie. Entras en suspensión de pagos inmediatamente porque no te presta dinero ni Dios. Tienes que pagar los intereses. Y los inversores, los que te van a comprar deuda pública, tienen que confiar en que tú tienes dinero para pagar los intereses. Y ese dinero sale del crecimiento económico del PIB de cada año. Si la economía crece y es dinámica, si es solvente, si tiene capacidad, si da esa seguridad, no hay problema para mantener estos niveles de deuda pública y esos niveles irán cayendo respecto al PIB a medida que el PIB vaya aumentando. Así es como la economía española y todas las demás economías han ido reduciendo sus niveles de deuda pública acumulada, como se redujeron, por ejemplo, desde prácticamente el 70% del PIB a principios de los 90 al 40% en la época de Solbes, en la época de Zapatero, cuando teníamos uno de los niveles de deuda pública más bajos de toda la Unión Europea. ¿Cómo se resolvieron? ¿Es que se devolvió el dinero? No se devolvió el dinero como tal, pero se mantuvieron los niveles siempre por debajo del déficit primario. Es decir, descontando el pago de intereses, había superávit. Y, por tanto, el crecimiento constante del déficit del PIB iba haciendo que se redujeran progresivamente los niveles relativos de deuda pública. Por tanto, lo que hace falta es una economía dinámica, que crezca, que dé confianza. Y luego, esa es una de las vías, esa es la vía, digamos, de base, por decirlo de alguna manera. Y luego hay otra vía. La mayor parte de la deuda pública española, ahora mismo ya cerca del 40%, la tiene el Banco Central Europeo. Nosotros, unos cuantos de nosotros de economistas frente a la crisis, firmamos hace poco un manifiesto pidiendo la condonación de la deuda. Y decíamos en ese manifiesto, la deuda pública en manos del Banco Central Europeo nos la debemos a nosotros mismos, porque el Banco Central Europeo somos nosotros.
cada uno de los países. Y por tanto la deuda que tiene nos la debemos a nosotros mismos. No hay absolutamente ningún problema por distintas fórmulas. La condonación directa, que desaparece la deuda, que el balance del Banco Central Europeo se queda negativo, que no pasa nada. O, si otros prefieren, bueno, pues que no quede, digamos, tan feo, por decirlo así, absolutamente entre comillas, porque no tiene fundamento económico, que el balance del Banco Central Europeo quede negativo, bueno, pues hacemos un canje por deuda perpetua. Deuda perpetua. Siempre quedará en positivo el balance del Banco Central Europeo, siempre se lo deberemos, pero nunca se pagará. Las condonaciones de deuda se han hecho muchas veces a lo largo de la historia en los países desarrollados. Muchas veces. O sea, después de la Primera Guerra Mundial hubo condonaciones de deuda. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo condonaciones de deuda. A Alemania, en 1957, se le condonó el 40% de su deuda. El 40% de su deuda de un golpe. Y esa condonación, el resto que quedaba, que no fue condonado, se suprimió en 1991 cuando se autorizó, entre comillas, la unificación alemana. Es decir, Alemania ha sido el país europeo más beneficiado por las condonaciones de la deuda. Es una cuestión de circunstancias históricas y políticas. No pasa nada por la condonación de la deuda. Y mucho menos si la deuda la tiene el Banco Central Europeo. Pero si no se hace algo con la condonación de la deuda o con la deuda que tiene el Banco Central Europeo, pensemos en las consecuencias. Eso sí puede tener, frente a lo que muchos dicen, sí puede tener consecuencias graves. Ahora mismo, esa deuda está en manos del Banco Central Europeo, que de momento sigue comprando deuda española y de los demás países. Entre otras cosas, porque si no, el euro se habría hundido. Esto lo inventó Draghi y fue el que salvó el euro a través de las compras de deuda de los Estados miembros. De Italia, de España y de los demás países que estaban siendo atacados por los mercados en la crisis de la prima de riesgo. Cortó radicalmente en la crisis de la prima de riesgo y salvó la zona euro en el momento que dijo: compraremos toda la deuda y haremos todo cuanto sea necesario. Se acabó la especulación contra las deudas. Y a partir de ese momento, pues ha ido comprando toda la deuda, y la irlandesa y la portuguesa y la tal, toda la deuda pública. Pero necesitamos que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública. Todos lo necesitamos, porque todos los países, incluida Alemania, vamos a quedar en niveles récords de deuda pública. Todos vamos a necesitar que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública. Pero existe la tentación de que no lo haga. Existe la tentación de que un grupo de países se opongan definitivamente a que el Banco Central Europeo continúe comprando deuda pública. Y por tanto, que no haya posibilidad de recambiar, digamos, y reciclar las distintas emisiones de deuda pública. Las que se amortizan hay que sustituirlas por emisiones nuevas, porque si no habría que pagar el dinerito de la que se amortiza. Y para no pagar el dinerito hay que sustituirla por una nueva. Si el Banco Central Europeo no lo hace, entonces volveremos a estar en manos de los mercados. Y un segundo peligro. Supongamos que no solamente pasa eso, que el Banco Central Europeo deja de comprar. Supongamos que hay un grupo de países mayoritarios que consiguen influir lo suficiente como para que el Banco Central Europeo empiece a vender deuda pública de los países. Entonces sí que estamos jodidos. Entonces sí que estamos jodidos. Porque si empieza a vender, entonces rápidamente se organizaría una crisis de la deuda. Porque bajaría el valor de la deuda, subirían las primas de riesgo. Esto es son dos magnitudes inversas. Si la deuda baja su valor, baja por debajo de su valor nominal porque hay un exceso de oferta en el mercado, inmediatamente sube la prima de riesgo. Si tú pagas el 5%, significa que por cada 100 euros de deuda pagas un 5 euros de interés.
Pero si la deuda no vale 100, sino que vale 90, sigues pagando 5 euros de interés y ya no estás pagando el 5%, estás pagando mucho más. ¿Entendéis cómo funciona la cosa? Por tanto, lo que nos podría pasar es que, en fin, que corriéramos mucho riesgo si hay una, digamos, si hay un, en fin, si se pierde un poco la perspectiva dentro de la Unión Europea, que espero que no y que eso no suceda nunca. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que por interés nacional y por necesidad económica, por racionalidad económica, yo creo que todos deberíamos estar apostando por alguna de las fórmulas que hay de condonación de la deuda que todos los países tenemos con el Banco Central Europeo. Independientemente de eso otro que os digo, porque siempre hay deuda en manos de los particulares, que tenemos que seguir dando confianza, que eso depende del crecimiento económico y por tanto de la generación de recursos para ir pagando continuamente los intereses. Esto de la condonación, y lo último que digo, esto de la condonación no es un invento que hemos hecho nosotros ahora con Piketty, que era uno de los firmantes de la declaración. Hace exactamente un año lo propuso el gobierno español a las instancias, a las instituciones comunitarias. Lo propuso el gobierno español. Por eso Calviño no ha salido absolutamente en contra. Porque como buena ortodoxa, lo normal es que hubiera salido con todos los tanques en contra de la idea de la condonación. Pero es que ella misma lo propuso hace un año. O sea, no es una idea de locos. Es una idea que está ahí. Y yo creo que todos debemos, en fin, poner nuestro granito de arena a la hora de apoyar esa idea. Porque no tiene racionalidad que nos debamos el dinero a nosotros mismos y que sigamos pagándole al Banco Central Europeo los intereses de la deuda.